Shalom a todos, sean bienvenidos a este devocional EHAD. Tenemos como tema del día de hoy, el diezmo sigue vigente. Sabemos que este tema está incluido dentro de la miniserie Verdades que las religiones no quieren que sepas. Sin más, vamos a tratar ciertas preguntas que algunos tal vez se han planteado como debo dar el diezmo, a quién debo dar el diezmo y otras preguntas, otras dudas que siempre surgen en torno al diezmo como tal. Sin más, me gustaría también saludarle y dar la invitación como tal a nuestro invitado del día de hoy, que es el hermano Alexander Soto. Bienvenido, hermano, gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Shalom. Shalom, shalom a todos, amados hermanos. El día de hoy estamos reunidos acá para compartir de la palabra del Eterno acerca de este tema, el diezmo, y esperemos que pueda ser de bendición para todos ustedes. Le habla Alexander desde República Dominicana. Amén, hermano. Muchas gracias por tenerlo aquí. Es un gusto para mí. Para entrar un poco en introducción, este tema, al igual que el anterior que habíamos topado la Trinidad, es muy importante y también muy controversial, ya que han sacado de contexto el diezmo bíblico como tal. ¿Okay? Y la esencia para poder alcanzar lo que son las riquezas, comodidades, fuera completamente de la voluntad de nuestro Creador. Sin más, vamos a orar para poner ese tiempo en las manos del Eterno y que Él sea hablando a cada uno, a sus corazones en cualquier lugar que se encuentre. Amén. Abacadosh, Padre Celestial, amado mío, te damos gracias, Padre, por ese tiempo que nos permites compartir, amado, entre hermanos, y también a aquellos, Padre, que han llegado a este devocional, a este video, Padre mío, sé tú hablándoles, Padre, sé tú dándole convicción, amado mío, abriendo su mente para que ellos puedan comprender, Padre, tu palabra, no como un hombre, Padre mío, que no saben palabras de hombre para mí, ni nuestros hermanos, invitados, sino que solamente ministremos tu palabra y salga palabra de nuestra boca para tu pueblo, amado mío, y aún aquellos que aún se mantienen dormidos. Bendecimos tu palabra, bendecimos tu Torah, amado mío, te agradecemos todo, ponemos tu tiempo en tus manos, en el poderoso nombre que sobre todo nombre es, Yeshen Yeshua HaMashiach, amén, amén. Amén, hermano. Entrando un poco en contexto, vemos que el diezmo era ofrecer al Eterno la 10ª parte del cultivo, del ganado, de la manada, del grano, del vino, aceite, más que nada las primicias del trabajo efectuado en el campo, dándole contexto en ese entonces. También en Deuteronomio también menciona que era el esfuerzo como tal del trabajo que tiene la persona. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Jamás hay que comprender algo que jamás se pide dinero, como hoy en las religiones o en ciertas congregaciones lo vemos, que eso lo podemos evidenciar claramente en Levítico capítulo 27, versículo 28 al 34. Sin más, hermanos, para poder entrar un poco más en el origen del diezmo, el diezmo básicamente, hermano, ¿dónde se origina? ¿Dónde se origina el diezmo? Amén. Amén, mi hermana. Bueno, con respecto al diezmo, de manera general podemos recalcar que la palabra diezmo viene del latín decimus, que quiere decir la 10ª parte. Eh, en cuanto a la Biblia, vemos que es el Strong 4643, que es Masra, que quiere decir décimo, 10ª parte, diezmar. En cuanto a nuestro caso, la palabra diezmar, diezmo, viene más que todo de las escrituras. Le vemos, por ejemplo, que en cuanto a los levitas, se trata de esa ofrenda, ese diezmo que le daba los israelitas a los levitas en el templo para su propio sustento, porque bien sabemos que los levitas eran siervos del Eterno, que servían en el templo más que todo generalmente a tiempo completo y entonces necesitaban ese sustento, y eso se recibía de aquellos israelitas que tenían ese sustento, de manera que tenían esas tierras, tenían ese ganado, y era una manera de, vamos a decir, dar ese sustento y puedan continuar en la obra del Eterno. Sucede que también vemos, en cuanto a las escrituras, que en Números 18:20 dice lo siguiente: y ya le dijo a Aarón,
Tú, sin embargo, no tendrás parte territorial entre ellos ni porción alguna en su medio. Yo soy tu porción y tu parte entre los israelitas. Esto le dice al Eterno a Aarón, que era un levita, y de ahí hacia los demás levitas que se desprendían de él, o sea, sus hijos y demás, de que no iban a tener parte territorial entre los israelitas, entre el pueblo, y justamente por eso el Eterno le dio ese método de poder proveerse de comida, de manera que sus demás hermanos, los demás tribus, les proveyeran ese alimento y puedan servir por ellos en el templo, hablando de lo espiritual. Ahora, vemos también en otro pasaje que es Números capítulo 1, versículos 48 al 50, donde dice, porque ya le había hablado a Moisés diciendo, no inscribas en ninguna cuenta a la tribu de Leví ni hagas un censo de ellos con los israelitas, porque bien ya se estaba planteando que la tribu de Leví, los hermanos levitas, generalmente no eran contados, o sea, con tierra ni nada de eso, sino que eran especialmente ocupados para el templo, para los servicios del templo y del pueblo. Entonces, más que todo, en síntesis, el diezmo vendría bíblicamente de la palabra Masra, en hebreo, Strong 4643, que sería la décima parte, el 10% de los productos de la tierra. Amén. Amén, hermanito. Gracias por la explicación y más que nada me gustaría enfocarme ahorita con respecto de por qué ahora se pide o se exige el diezmo como tal. Vemos que a partir del siglo III empezaron a reunirse ciertas congregaciones en concilios para resolver cuestiones doctrinales y políticas, donde el Estado participaba de estas decisiones doctrinales y este Estado era nada más y nada menos que el Estado de Roma. En catolicismo, durante el segundo concilio de Mancón, se adoptó la obligación de una contribución a la iglesia con el fin del desarrollo estructural en los templos. En estos concilios se empezaron a tomar decisiones doctrinales influidas por el imperio y así establecieron también un sistema universal del sacerdocio católico romano. Hay que entender que eso no es para nada bíblico, porque aquí también exigían, inclusive aquellos que tampoco no tenían dinero, no tenían, como el hermano mencionaba, el diezmo se les mandaba, era un mandamiento para que dieran las personas que tenían como tal de donde poder retribuir el diezmo, podían darlo, no podían darlo personas que no tenían. Entonces, desde Roma, en las iglesias, el Estado romano, comenzó a obligar a las personas que se congregaban, como tal los creyentes, el diezmo. Ahora vemos también con el rey de Jeroboam. ¿Qué fue lo que hizo él? Fue cambiar el calendario, sustituyó el templo y el sacerdocio bíblico, como vemos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 30. También incluso modificó ciertas fiestas, como lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 32. Cambiando completamente el orden bíblico de nuestro creador, señaló, dañando completamente las fiestas solemnes que él había creado para su pueblo. Menciono todo esto porque siempre lo que se ha buscado hoy en día en estas religiones es sacar de contexto la palabra como tal, y por ello ya se dice que no se debe guardar los mandamientos y peor las fiestas. Hermano, también vemos un episodio en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, cuando Jacob unge la piedra, hace un voto a Yud-Heh-Vav-Heh, al creador, prometiendo su diezmo, que vendría a suceder. La pregunta más que nada, ¿qué vendría a suceder después que él hizo este voto? ¿Qué vendría a suceder años más adelante en ese mismo lugar? Amén. Amén, mi hermanita, totalmente. Ahí vemos cómo en aquel tiempo, en cuanto a Jacob, cuando se encontraba huyendo de su hermano Esau, luego de salir de la casa de Yitzhak, porque su hermano Esau lo quería matar, resulta que le dice su padre Yitzhak, vete a la casa de tu tío Labán y toma de allí una mujer, porque tu hermano te quiere matar para que puedas resguardar tu vida y demás. Y en medio de esa huida, en medio del camino, vamos a decir, cuando él estaba durmiendo la noche, ya conocemos más o menos el desenlace de la historia, vemos que Jacob
tuvo un sueño donde vio al Eterno vamos a decir, arriba de una escalera que subía desde abajo hasta el cielo, y en esas escaleras subían y bajaban ángeles de Elohim, Malachim, y resulta que allí, como se le apareció Elohim, cuando él despertó, como que fue conmocionado, emocionado, como esto no es un lugar cualquiera. Y entonces le hizo allí un voto a Elohim, ungió la piedra como un pilar y le dijo que si él lo llevaba a la casa de su padre nuevamente en un futuro, sin mayores problemas, que no, vamos a decir, lo llevaba vivo, todo sin, vamos a decir, sin que sus enemigos le ganaran la batalla. Si les proveía pan, si les proveía lo necesario, ropa para vestir, él iba a ser su Elohim. Y que ese lugar iba a ser la casa de oración de Elohim, iba a ser su templo prácticamente más adelante. Y también en ese momento dice, si eso sucede también, sacaré un diezmo de todo lo que me des y lo daré a ti. Y entonces ese fue el voto que le hizo en aquel tiempo Jacob al Eterno. Resulta que se dio el caso que llegó donde Labán, duró esos cercanos a 20 años más o menos en la casa de Labán, trabajó por sus hijas para poder tomar a sus hijas por esposa, luego por los rebaños, y se dio un desenlace en la historia bastante extenso de años, y se nos desenlace en unos pocos capítulos, pero se nos detalla mucho que hubieron muchos engaños, muchas cosas, más que todo de la parte de Labán a Jacob, y eso retrasó aún más el que Jacob pueda salir. Resulta que después de todo ese tiempo, cuando Jacob sale de donde estaba Labán para irse nuevamente a la casa de Isaac, su padre, resulta que llega el momento donde el Eterno le habla a Jacob diciéndole, vuelve a Betel, vuelve a Betel, y, y así mismo hizo Jacob, le dijo a su gente, tiren los ídolos de donde ustedes los tienen, y se los entregaron a Jacob, llegaron al lugar de Betel, y eso lo vemos en el capítulo 35, versículo 7 de Génesis, capítulo 35, versículo 7, donde dice, allí edificó un altar y llamó al sitio el Betel, el poderoso de Betel, porque fue ahí donde Elohim se le reveló cuando iba huyendo de su hermano. Entonces, vemos que ahí llegó, luego de que el Eterno le dio el mandato, llegó a Betel, él cumplió con su voto, edificando allí ese altar, le colocó ese nombre y demás. Y vemos más adelante, luego en los versículos 14 y 15 del mismo capítulo, donde dice, y Jacob erigió un pilar en el sitio donde le había hablado, un pilar de piedra, y ofreció una libación sobre él y derramó aceite. Jacob le dio al sitio el nombre de Betel, casa del poderoso, que era el lugar donde Elohim le había hablado. Ahí vemos que después de aún tantos años, Jacob, o sea, cualquiera quizás se hubiera olvidado fácilmente después de tanto tiempo, incluso un voto a Elohim no sea lo ideal, siempre hay que tener todos en cuenta, y eso nos da la siguiente reflexión hablando bien brevemente, y es de que tenemos que ser fieles a nuestros votos. Elohim le habló de que volviera a Betel, y lo que me da a pensar es incluso que le llegó a la mente muy posiblemente el voto y allí lo cumplió, donde vemos que erigió el pilar y allí ya hizo cumplimiento su promesa. Amén, hermano. Y vemos también cómo ahí fue que se fundó como tal Betel. Betel es la casa de Elohim, tenemos en la traducción hebrea al español. Ahora, comprendiendo un poco más, es que en también, ese lugar, se crea la construcción del templo a través de Salomón. Y hay que entender que en este templo era donde se hacían los sacrificios, donde se llevaba el diezmo como tal, no se podía hacer en otro lado porque se nos estaría cometiendo pecado, porque aquí estaban los levitas como tal ministrando dentro del templo. Ahora, también se toma de que hoy en día las personas que ministran como sacerdotes, pastores,
que es, toman como, se dicen, yo soy sacerdote porque yo soy que ministra la palabra. Y vimos que nunca los apóstoles tomaron esa postura cuando, o los discípulos de Yeshua, cuando, para los que no lo conocen, es Jesús, con el nombre de Jesús, cuando no lo conocen, vemos que nunca se hicieron llamar sacerdotes. Vemos que en sí el sacerdocio fue transferido a Yeshua a través de la genealogía de Melquisedec. Esto lo confirma Hebreos capítulo 7, versículo del 3 al 4, donde nos cuenta más que nada y nos verifica la continuidad del sacerdocio en Yeshua. Ahora, más adelante, algunos se pueden hacer esta pregunta, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esa creación, no de hombres, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, si Yeshua es nuestro sumo sacerdote, como nos menciona aquí la palabra, y anteriormente el sumo sacerdote era a quien se le daba las primicias, se le daba el diezmo, se le daba las ofrendas, ahora, ¿cómo podemos darle ese diezmo, esa ofrenda a Yeshua? Y esto clarísimamente la palabra nos menciona en Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 46, los invito a que lo puedan leer, en la cual nos menciona que tú cuando se lo haces a sus hermanos más pequeños, o sea, a tu prójimo, habla del pueblo como tal, se lo estás haciendo al mismo, las personas que conforman parte del pueblo de Mesías, a él se lo estás haciendo. Entonces, si tú no dejas desamparado al viudo, ni a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, al necesitado de tu congregación, o una persona que esté a tu alrededor, tu prójimo como tal, pues esta buena acción se la estás haciendo a Yeshua mismo. ¿Ok? Hermano, también para poder comprender un poco más acerca de este tema, vemos que el diezmo, la ayuda como tal, se llama sedaka. Sedaka se le da el nombre en hebreo a diezmo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál era el diezmo, la sedaka, para el pueblo y cuál es la sedaka para el extranjero? Amén. Sí, totalmente. Y muchas veces se puede confundir. Vemos que generalmente se nos habla en la escritura, específicamente que el diezmo era dado a los levitas que servían en el templo. Más vemos que también hay actos de justicia que se llama sedaká, que ese sería más que todo su significado. Vemos que el Strong justamente 6666, sedaká, justicia, rectitud, derecho, y hay bastante más palabras que definen la palabra. Si sabemos que el hebreo es polivalente. Vemos que, por ejemplo, tú puedes hacer un acto de justicia cuando ves a alguien que está desfavorecido, alguien que necesita algo y incluso tú lo tienes a tu mano y lo necesitas menos que él. ¿Qué haces tú para hacer ese acto de justicia? Le proporcionas eso para que esa persona, sea extranjera, sea del pueblo, sea quien sea, pueda poder fortalecerse nuevamente, pueda ser espiritual, alimentarse nuevamente si tiene mucha hambre o demás. Esos son los actos de justicia, o sea, de acá. Ahora, lo que tiene que ver con el diezmo generalmente es dirigido a los levitas. Amén, hermano. Me parece que algo maravilloso que el Padre también menciona a los extranjeros. O sea, el diezmo no solamente era para los levitas, para los huérfanos, para la viuda o para el pueblo que se encontrara dentro del pueblo, sino también para el extranjero. Y es maravilloso porque vemos el mandamiento de la sedaca en Deuteronomio capítulo 14, versículo 27, en la que más que nada este mandato va también para los extranjeros, era que no tampoco se pueda desamparar tanto al levita, pero también al huérfano, al peregrino que pase en el campo. Por eso el Padre dice, no cojas todo de tu cosecha, no todo lo cojas. No cojas hasta los rincones, deja, porque también va a pasar el forastero, el peregrino, y para que ellos no pierdan su dignidad a la hora de mendigar alimentos, pues ellos puedan ir a los campos y puedan comer. Entonces aquí no que ellos no están cometiendo un acto de robo, sino el Padre por misericordia, el Padre les da. Entonces la intención más que nada de poder también sustentar a aquel que necesitado. Y sabemos que de una manera eso
Hoy en día también lo podemos ver cuando la persona o el creyente, el seguidor de Yeshua a través de su fe, vemos que la fe sin obra es muerta, también da a aquellos que no tengan, tal vez algunos no son parte de la congregación, no son parte del pueblo, pero a la hora de tú darle a aquel que ves en la calle necesitado, también es una manera de evangelizar para que esa persona pueda corregir su camino, pueda volver al Padre. Entonces vemos que el Padre en Hechos capítulo 10, versículo 34, Pedro menciona, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Elohim no muestra favoritismo, o sea, no hace excepción de personas. El Padre extiende su misericordia a cualquier persona que realmente desee recibirlo. Entonces, eso es lo impresionante del Padre cuando yo entendí esta parte de la sedaca al extranjero, porque también existe ese celo, de solamente el pueblo. Claro que el pueblo como tal es primordial poder preocuparnos por nuestros hermanos, pero también al extranjero, al que también necesita, ¿no? También cumplimos el mandamiento de amar a nuestros prójimos. Hermano, como tercera pregunta, ¿el diezmo tenía que darlo todo el pueblo o solo los que tenían tierra? Ya que en sí el diezmo trataba de alimentos, trataba también de otros alimentos como tal, ¿no? Amén. Amén, mi hermanita. Bien sabemos como podemos ver en las escrituras que como los levitas no tenían tierras, como lo leímos ya en Números, si no mal recuerdo, donde se habla que no se le iba a dar tierras a los levitas ni demás, que ni siquiera se va a contar, creo que en el censo decía, era justamente por eso, porque ellos, los levitas, iban a depender de las contribuciones, o más bien esos diezmos que las otras tribus les estarían proporcionando, por lo cual quienes dan diezmos generalmente son los que tienen ese medio de producción, o sea, las tierras, el cultivo, el ganado, para poder dar ese diezmo, ese 10% a los levitas, por lo cual los que diezman son los que tienen los cultivos, los que tenían vamos a decir, esos recursos. Amén, amén, hermano. Y la verdad es que esta pregunta es muy importante porque hoy en día muchos pastores religiosos, líderes religiosos, buscan obligar, o dicen, yo no obligo a las personas, pero sabemos que ustedes en el culto, digo yo más que nada que puede estar un buen tiempo en las religiones, hay esa presión psicológica de que si no diezma, pues te va a ir mal, padre te va a castigar. Sabemos que el diezmo como tal, la ofrenda, hay esa bendición, el Padre en su palabra menciona que él bendice, que también diezma. Pero hacer esa obligación, esa presión psicológica, aún aquellos que tal vez no tengan, tal vez algunos estén pasando por necesidad, no tengan trabajo, o un millón de cosas que pueda estar pasando una persona que no pueda diezmar o ofrendar. Vemos que algunos líderes hacen esa presión, aún sabiendo y conociendo ello, no, exigen el diezmo como tal. Algunos se cogen a través de la viuda, eso lo vemos en Marcos capítulo 12, versículo 43, en la que la viuda, vemos que ella va al templo y da su ofrenda, y hay que entender en cuenta eso, que ella no diezma, ella da su ofrenda. ¿Ok? De manera voluntaria. La ofrenda no tiene un porcentaje como tal, lo pueden dar de la manera que a ti te nazca de tu corazón, lo das. Lo curioso es que en el versículo siguiente, los ricos solo daban una mínima parte de lo que poseían. Eso lo vemos hoy en día en también muchas religiones que prefieren dar el diezmo u ofrendas a un pastor o líder religioso en vez de aquellos creyentes que están en sus congregaciones pasando por hambre y por necesidad. Y hermano, me gustaría también comentarles una experiencia en la que yo viví, y eso no es con ánimo de cuestionar o señalar, sino es algo que en la persona que yo viví y lo que me impactó, siento que el Padre desde ya, de mucho antes, ya trataba eso en mí con respecto a estos temas que vemos que se sacan de contexto la palabra y se dan con fines de lucro, más no con fines de necesidad, y más aún aquellos que lo necesitan, que básicamente para eso era el diezmo. Ahora, el testimonio que comento, yo una vez estaba en el culto, en pleno culto, o sea, un momento en el que estaba dando la palabra, estaba dando la enseñanza, el pastor de esta congregación se levantó y dijo de que él tenía su deseo de que quería traer una obra de arte hecha a madera con respecto a la última cena. Vemos que la última cena, como vemos la imagen,
es como de largo, son una mesa larga, pero en ese tiempo las mesas no eran así, era como forma de él. Entonces él quería comprar esta obra que estaba más o menos, recuerdo, estaba valorizada en $10,000. Entonces, en pleno culto empezó a pedir dinero para que las personas, obviamente los que estaban ahí, dieran y pudieran reunir el dinero, los fondos para poder comprar esa obra, con la intención de que los niños puedan ver esta obra de una manera más ilustrada y así, ¿no? Con esa excusa, porque realmente sabemos que los padres siempre tienen esa relación con los niños, siempre buscamos darle lo mejor a nuestros niños. Y lo sentí de esa manera cuando yo estoy muy segura que en ese lugar se encontraba con personas necesitadas, tal vez estaban enfermas, tal vez necesitaban para medicamentos, alimentos, estaban sin trabajo. Y solamente por algo, hermano, que sabemos que un momento puede terminar ahí como un adorno y ya. Entonces, es básicamente como regalar el dinero. Entonces, vemos que es algo que en lo personal a mí me impactó muchísimo porque en muchos lugares se da esto, que es completamente alejado al propósito del diezmo que bíblicamente el Padre creó. Ahora, hermano, hemos tocado esto del diezmo y la ofrenda. ¿Me podría mencionar cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Amén. Claro, claro que sí, hermanita. Muy brevemente, muy fácil. En esa parte es muy fácil de identificarlo y es de la siguiente manera: el diezmo, la misma palabra lo dice, diezmo. O sea, ya da esa perspectiva. O sea, 10%, décima parte. Entonces se nos habla de que el diezmo como mandato, como mandamiento, se trataba de algo obligatorio, que era el 10%, 10 de 10 que se le daba a los levitas en el templo. Ahora la ofrenda, que es lo que estamos llamados a dar el día de hoy, es algo voluntario. No hay como algo que sea una frontera, un porcentaje, una cantidad específica, sino que tú puedes dar una ofrenda de lo que te salga del corazón. Entonces eso sería la mayor diferencia. Amén, hermanito. Y hay un caso que lo quiero compartir, añadiendo la explicación que el hermano ha dado. Es en Éxodo capítulo 36, versículo del 4 al 8. Igual quiero también hacer la acotación, invitarlos que cada uno puedan tener su Biblia en su mano, sus anotaciones, para que puedan ir guiando los versículos que estamos tocando, ¿no? Vemos en el capítulo 36 del libro de Éxodo, versículo del 4 al 8, en la que los miembros de los levitas le impiden ofrendar al pueblo porque ya había abundancia, o sea, ya había demasiado dentro del templo para lo que se había pedido para la construcción del mismo, del tabernáculo. Entonces, le pregunto, inclusive si el hermano también lo animo a que me pueda responder, si alguna vez ha escuchado, ya sea en redes sociales o alguna vez si usted ha asistido a un culto, una congregación de alguna religión, en que vemos que según pastor ha dicho, en la que, ¿saben qué? Ya no ofrenden más porque ya tenemos demasiado como no hemos dado cuenta. Amén. De verdad que no, hermanita. No, no he sido testigo. Amén, hermano, lo puedo también por mi lado, jamás en ningún tiempo he escuchado eso, en ningún tiempo que estuve en las religiones, algún pastor dijo que ya no deman porque ya había demasiado. Inclusive, yo he estado también en congregaciones en las que en la parte material, la estructura ya era demasiado, pero aún así decían, sigan dando su diezmo, sigan dando su ofrenda. Entonces, más que nada para enriquecer la estructura en vez a las personas que se estaban congregando ahí. Entonces, vemos que aquí en cambio ya diseñar demasiado, ya paren, ya no ofrendas. Vemos cómo se saca también de contexto y la diferencia que hay cuando vemos hoy en día con ciertos líderes religiosos, como vemos en la palabra. Ahora, hay que tener cuidado porque primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es lo que pasa, que muchos ahora ya no predican la palabra con el ánimo de poder llevar el evangelio a las personas, sino de enriquecerse, de acumular lujos, de acumular vanidad, y sabemos que la vanidad es pecado como tal, y ya busca completamente su enfoque en la palabra y en la misericordia
en que se debe tener a la hora de ministrar. Las personas que realmente, dice su palabra, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando también se exige y vemos que también se desampara a las personas que están necesitadas dentro de las congregaciones, que es, que es dentro del pueblo como tal, pues se quita completamente el propósito y el enfoque por el cual el Padre creó el diezmo. Hermano, el diezmo se debe dar solo del salario de la persona, o sea, lo que ya sea que mensualmente o semanalmente reciba, o también lo que ha recibido de gracia. O sea, es algo que ya no está dentro de su salario, por así decirlo, fijo. Amén. Amén, mi hermanita. Sí, hay una cosa que hay que recalcar en esa parte. Cuando vemos en la escritura todos los registros que podemos encontrar generalmente allí plasmados, vemos que siempre el diezmo se trataba del producto de la tierra, no se habla de que era vamos a decir, una cantidad de dinero específica o algo como eso. Siempre se trató de alimento. Ahora, si hay cierto caso específico y habrá quien haya dicho, no, pero en aquel tiempo no había dinero, era solamente con productos y eso. Era por eso que no se daba dinero en aquel tiempo, por eso hoy es permitido de esa manera, no todos tienen tierra, pero hay una cosa aquí, si hay una excepción donde sí nos muestra que sí había dinero en aquel tiempo, sí, no de la misma manera quizás que en este tiempo, pero sí había una manera de intercambio, ya como más general, podría ser oro o demás. Ahora, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde se llega a usar de alguna manera como una herramienta el dinero para el diezmo? Lo vemos en el capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 24 al 26, donde dice lo siguiente, 24 al 26, sí. Si la distancia es muy grande para ti y no puedes transportarlos, porque el lugar del Eterno, tu Elohim, ha escogido para establecer su nombre, te queda lejos, y porque ya tu Elohim te ha bendecido, puedes convertirlos en dinero y envuelve el dinero y llévatelo al lugar que ya tu Elohim ha escogido. Y gasta el dinero en todo lo que desees, ganado, ovejas, vino u otra bebida embriagante o cualquier cosa que desees, y debes festejar allá en presencia de Yah, tu Elohim, y regocijarte con tu familia. Y ojo con este versículo que es muy clave. Pero no descuides al levita en tu comunidad, porque él no tiene porción hereditaria como lo tienes tú, justamente lo que hablábamos, no tiene porción hereditaria, por eso se le proveía. Entonces, pues ahí lo vemos. La única situación en la cual se usaba dinero era así, al momento de tú hacer el diezmo de esos productos de la tierra que tú produciste, por ejemplo, quedaba muy lejos del templo, de manera que no podías casi ir. Tú convertías esa cantidad en dinero, esos productos en dinero, los vendías o algo como eso, pero el dinero no se los daba así tal cual a los levitas, hey, ten, no, sino que se intercambiaba en el mismo lugar, como lo dice aquí, pero por productos propiamente, la gente se deleitaba, la familia, delante de Elohim con lo que él le bendijo. Y dice aquí, no descuidarás el levita, por lo cual vemos aquí que siempre se trató de producto de la tierra. Ahora, en nuestro caso, en estos tiempos, pues vemos que no todos tenemos tierra, no todos tenemos cultivo, pero tampoco somos llamados a diezmar, sino a ofrendar, a dar ese acto de justicia a alguien que lo necesite. En ese caso de lo que tú recibes por gracia, sí entiendo que se puede ayudar a otras personas, incluso que estén más necesitados que nosotros. Amén, hermano. Y usted tocó algo muy importante, el hecho que es verdad, hoy en día algunos no tienen como un campo, no tienen como tal los frutos del campo, pero tienen un salario, el Padre los ha bendecido con un trabajo. Entonces el Padre, si ha sido de bendición, ha tenido misericordia de hacerte un trabajo, pues también tú puedes hacer de bendición para aquellos que no tengan. Y hay que ojo, siempre darle lo primordial a las personas que están dentro de tu congregación. Y eso también pasa, que a veces buscamos darles también a los de afuera, lo cual no está mal darle al necesitado que tal vez no se congregue, tal vez aún no crea en la palabra, pero siempre también, no digo que está mal, pero hay que también enfocarnos en lo que está dentro de la congregación. A veces nos descuidamos mucho a los hermanos que están dentro.
no descuidamos las situaciones que tal vez ellos pueden estar presentando con algún tipo de necesidad. No sabemos si alguno esté enfermo y no tenga para poder surgir sus gastos con respecto de medicina. No sabemos también si alguno esté sin trabajo o no tenga cómo alimentarse, inclusive también como mencionaba anteriormente, también viudas o también incluso hoy en el contexto que estamos, que vemos muchas madres solteras, también poderlas ayudar y poder cubrir sus necesidades. Entonces, podemos ver que la ofrenda, tanto como el diezmo, también siempre buscaba esa relación de misericordia con aquel que más lo necesitaba. Amén. Hermano, también quiero tocar una pregunta que sé que a muchos también se la puede estar planteando, y es que es lícito dar el diezmo al que predica, o a qué se refiere, quién nos habla, quién nos está tratando de decir. Primera de Corintios, capítulo 9, que también que sé que es un capítulo que muchos pastores, muchos líderes religiosos se cogen para, ¿sabes qué? Mira, aquí dice que tú tienes que darme tu dinero. ¿Nos puede explicar un poco acerca de eso, hermano? Amén. Amén, hermanita, totalmente. De verdad que vemos que muchas personas no toman todos los versículos así, o muchas veces se agarran de los que más en el momento les conviene. Habrán casos que Amén. quizás no, y lo habrán aprendido así, vamos a decir, de los que aprendieron y demás, y lo hayan tenido como algo heredado, pero generalmente siempre nuestra autoridad debe ser la palabra del Eterno. Esa es la que siempre debe de reinar. En ese caso podemos ver en Primera de Corintios, el pasaje que se nos ha citado, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 12, donde dice: si otros participan de este derecho sobre ustedes, no nos corresponde más a nosotros. Sin embargo, nunca usamos de este derecho, más bien lo soportamos para no poner a ningún obstáculo a la buena noticia del Mesías. O sea, antes vamos a decir, ver este versículo, ya te comienzas a pensar, espérate, pero aquí se está hablando de que es un derecho yo recibir de los que yo le predico y demás. Es un derecho, pues, recibir de ellos ofrendas, recibir eh, contribuciones y demás. Más aquí en el versículo 12 se nos habla de esto, de que él no usa este derecho porque sería un obstáculo para la obra, sería un obstáculo para la buena noticia. Imagínate que en una congregación, en un lugar de creyentes, le estuvieran exigiendo que comparte la palabra, vamos a exigir el 1%, vamos a poner, para poner una cantidad, el 1% de las ganancias. Imagínate que alguien que no puede costear ni lo de casi comer, lo de poder sostenerse, vamos a decir, deja de haber ese balance. Entonces es como abusar de la obra, tal como se nos plantea incluso en los versículos siguientes. Lo vemos en el verso 15 del mismo capítulo, donde dice: pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, dice Pablo. Tampoco he escrito respecto para que se haga así conmigo, pues para mí sería morir antes de que alguien me quite este motivo de orgullo. Bien se nos habla aquí que él no se ha aprovechado de esto. Y anteriormente se nos habla de que es como un estorbo, como una piedra de tropiezo a la noticia, se esparce más lentamente y se nos llama a hacer tesoros en el cielo, más bien el reino de los cielos, más bien, y no aquí en la tierra, porque todo esto generalmente ya es vanidad. También vemos más adelante en el verso 18 con respecto al tema, donde dice: ¿cuál entonces mi recompensa es? Que proclamando la buena noticia pueda yo presentarla gratuitamente, para que no pueda abusar de mi derecho en la buena noticia. O sea, ¿qué es lo que se nos manda? Que llevemos la noticia gratuitamente, no pongamos un tributo, no pongamos, vamos a decir, aunque sea el derecho, no debemos poner esa piedra de tropiezo. Se nos llama a llevarla gratuitamente. Tanto tú como yo lo hemos recibido de forma gratuita, nosotros no merecemos nada de esto, lo recibimos por gracia, así mismo debemos llevarlo. Entonces por eso se nos llama no abusar de eso. Amén. Amén, hermano. Muy, muy bien explicado. Y vemos que hoy en día el culto se enseña
de que si no diezma, de que si no das tu ofrenda, no serás próspero y te irá mal en tu negocio, en tu trabajo, en todo lo que emprendas. Ya que sabemos que obviamente, como mencionamos al principio, el diezmo, la palabra menciona que trae bendición, como tal, es una bendición que el mismo Padre da, y esto lo hace más que nada para que el creyente dé su diezmo por amor a sus posesiones y bienestar, en vez de el amor y temor al eterno, como lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. También se enseña, y hermano, es algo que yo escuché muchísimo cuando estaba en las religiones, y es de que si no diezmas, si no ofrendas, estés robando al Señor. Amén. Se toma mucho el capítulo de Malaquías, capítulo 36, versículos 6 al 11, en la que aquí menciona de que da esa indicación del robo como tal. Entonces, más que nada, lo que aquí está tratando de decir, está tratando de denotar, es que más adelante, el pueblo había dejado de obedecer sus mandamientos, en especial en sustentar, como usted bien explicó, hermano, anteriormente, al levita, a no desampararlo como tal. No podían desamparar al levita porque este no tenía herencia. Entonces ellos se habían alejado de este mandamiento, no solamente de todos los mandamientos, pero también se habían alejado de eso también, de poder sustentar al levita, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Y esto lo vemos en el primer versículo. Entonces vemos más que nada lo que hoy en día, ¿quién realmente son los que están robando? Aquí es que se está lucrando del diezmo, de la ofrenda, como lo vemos hoy en día muchísimos pastores, que la verdad me sorprende porque no pensé ayer personas que se hayan hecho millonarias a través de ello. Y sí, y es impresionante que te menciona inclusive el hecho de que vemos que algunos en las religiones como tal no te enseñan y te llevan a que guardes los mandamientos, que guardes las fiestas, y algo en particular que dice, no lleguen con las manos vacías cuando vas al culto, no lleguen con las manos vacías, dice la palabra. Cuando este mandamiento como tal se da es en las fiestas solemnes, como lo podemos ver claramente en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, donde tampoco era un diezmo a base de dinero, sino también de granos, aceite como tal de alimento, ¿no? Entonces, vemos que el único momento que el hermano bien explicó que se hacía uso del dinero era cuando la persona estaba lejos del santuario donde se llevaba a cabo la fiesta del templo. Entonces, ahí podía vender los alimentos del diezmo y poder, para que en el transcurso del trayecto, pues los alimentos obviamente no se dañen. Y pues con ese mismo dinero, no era tanto que se enriquecía las cosas del templo, sino con ese mismo dinero tenga tú y tu familia puedan comer en el santuario y puedan celebrar tranquilamente para que no haya ese malestar o esa falta de gozo porque no has comido o no puedes comer porque tienes necesidad, sino que puedas más que nada a comer. Y vemos que el hermano literalmente lo mostró, es que Pablo jamás exigió ni solamente Pablo, también los demás apóstoles jamás exigieron el que diezmen, aunque le den dinero, jamás. Inclusive vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 en la que dice, pero porque recuerden, eso lo dice Pablo, porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes. Y esto es maravilloso porque Pablo era misericordioso, comprendía Primera Santiago capítulo 2 versículo 5 al 8 en que menciona que debemos amar y ayudar a nuestro prójimo. Entonces él no buscaba poderse sustentar del necesitado o de sus hermanos, sino que él con su propio dinero también inclusive puede ser de bendición. Entonces también menciona, como leíamos anteriormente, el no ser una carga. ¿Para qué? Para que les proclamemos el evangelio. Nunca se te diga, yo soy el que les deseo la palabra, pues ustedes tienen que darme dinero a mí. Jamás, inclusive sus seguidores, las personas que seguían a Pablo, ellos le daban ofrendas de su propio, de manera voluntaria, de lo que ellos les nacían, porque sabían que personas que seguían a Pablo tenían necesidades. Entonces, vemos que a lo contrario, lo que vemos hoy en día, la influencia de romana, que fue quien instituyó que se oficializara el diezmo en la Iglesia Católica y las demás religiones que provienen de ella como una manera de obligación inclusive para aquellos que lo necesitan. Y vemos hoy en día, no podemos ser ciegos, vemos la riqueza que tiene el Vaticano, vemos como tal cómo ha crecido en poder, en riqueza, incluso hoy en día poderse formar en un país muy rico,
por todos los tesoros, un país rico es en segundo lugar, que Estados Unidos. Este tiene muchas propiedades en todo el mundo, la riqueza del Vaticano son incalculables, inclusive se considera que puede terminar la pobreza mundial no solamente una, sino dos veces. Entonces, ¿por qué? Por la distorsión del diezmo como tal. Entonces, hermano, como ya para última pregunta, ya de todo lo que hemos tocado, para poder finalizar, actualmente estamos exhortados básicamente a diezmar. Esa sería la pregunta, hermano. ¿Está vigente como tal? Amén. 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 No a diezmar, más bien a ofrendar, a dar acto de justicia, hacerse de acá, con el extranjero, con el vecino, con el amigo, con el hermano, demás que están necesitados. Por ejemplo, ¿por qué hoy no nos está llamado a diezmar, pero sí a ofrendar? Primero, el diezmo era un tributo del 10%, la décima parte, que era dada específicamente a los levitas en el templo, específicamente en el templo. No había otro lugar que si tú tenías opción, te podías ir allá, un templo en el norte, en el sur, no. Había solamente un templo y allí tenía que ir. Si quedaba muy lejos, quedaba la opción que ya anteriormente se planteó de que se convertía en dinero y demás. Ahora, tomando eso en cuenta, podemos colocar eso al tiempo actual. Hay mucha gente que exige diezmo, muchos, entre comillas, pastores, que enseñan, vamos a decir, a la iglesia y demás, que exigen ese diezmo, pero se está atribuyendo como esa congregación, ese lugar de culto, como si fuera el templo mismo. Y es totalmente un agregado a la palabra, no es ni siquiera bíblico, es antibíblico. Amén. Si, como ellos dicen, el diezmo estuviera vigente, tal como en aquellos tiempos, alrededor del mundo, 1000, 2000, no sé cuántas congregaciones donde tú puedes diezmar, cuando solamente había un solo lugar y era allá en Israel, en la tierra de Israel. Entonces, para sintetizar, no estamos llamados a diezmar el día de hoy porque era dado solamente a los levitas, hoy no hay templo, además que como vemos en Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10, donde dice, ¿debe el hombre defraudar a Elohim, a el Eterno? Sin embargo, ustedes me defraudan y preguntan, ¿en qué te defraudamos? Dice el Eterno, en los diezmos y en las ofrendas. Dice el versículo 9, ustedes están sufriendo bajo una maldición, sin embargo siguen defraudándome la nación entera. Aquí el Eterno les dice, ustedes me han defraudado en las ofrendas, porque aquí vemos que lo de las ofrendas, más bien lo de los diezmos, era algo obligatorio, era un mandamiento que sí o sí estaba dado, de que no vas a descuidar al levita. ¿Qué sucede? Que muchas veces los que enseñan acerca de esto y usan estos versículos justamente como una justificación a lo del diezmo actualmente, parece que dejan atrás un versículo que está en el versículo 6 y el 7, dos versículos antes, donde dice, porque yo soy Yud Hei Vav Hei, no he cambiado, ustedes son hijos de Jacob, no han dejado de serlo. Desde los mismos días de sus padres, ustedes se han apartado de mis leyes y no las han observado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dijo el Eterno de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿cómo volveremos? Aquí se nos está planteando guardar las leyes del Eterno, los mandamientos, los estatutos que se nos da, vamos a decir, en Éxodo, Deuteronomio, Números, en todos esos mandamientos. Se nos habla aquí que lo han estado defraudando en las ofrendas, en los diezmos, justamente. Y justamente dice, por eso están en maldición. La nación entera me está desobedeciendo, dice el Eterno. ¿Qué pasa? Muchas veces toman eso como excusa. Mira, si no diezmas te van a venir enfermedades, si no diezmas te va a ir mal. Y justamente se agarran de esto, pero no se fijan en los versículos anteriores. Entonces, si la ley, si los mandamientos, para decirlo más bonito, si los mandatos de nuestro Elohim estuvieran abolidos, como lamentablemente muchos dicen, al menos parte de ellos, entonces esto no se aplicaría porque se trata de un mandamiento que ni siquiera se corresponde a ellos y se llaman como
se autoproclama muchas veces como el levita, el nuevo levita, o esto, aquello, y todo eso no es bíblico. Por lo cual el diezmo no está establecido para estos días, sino más bien la ofrenda, que sería un acto de justicia. Amén, hermano. Más que nada, vemos que sí existían tres tipos de diezmo. El diezmo para los levitas, el diezmo para las fiestas, las cuales las fiestas, igual que los mandamientos, como algunos iglesias lo toman de que ya la Torah está abolida, vemos que Yeshua en Mateo 5, capítulo 5, versículo 17 en adelante, jamás ¿cómo se llama? Lo descarta, al contrario, lo comprueba de que la Torah como tal no está abolida, su ley como tal, la Torah no está válida porque aún no vemos como tal, no ha venido ese tiempo de la restauración con respecto al que pase en un nuevo cielo, una nueva tierra. Aún no ha venido Yeshua. Entonces, es su segunda venida, entonces aún no podemos decirlo. Entonces, vemos que las fiestas como tal se deben también, era un momento también que se diezmaba, entonces que en las fiestas que obviamente está hoy en día vigentes, también se daba ese diezmo. Entonces, que hoy en día también lo podemos tomar también como ofrenda, el poder inclusive también para nosotros mismos, para poder celebrar las fiestas junto con nuestras familias, y también daríamos el tercer tipo de diezmo, que era para el necesitado, para la viuda, para el huérfano, inclusive también para el extranjero. Me gustaría leer un versículo que lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 37, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? Entonces vemos que la fe sin obras está muerta. Y si no mostramos ese amor, como vemos que es el segundo mandamiento más importante cuando menciona Yeshua, el poder amar a nuestro prójimo, que también es una manera de amarlo a la hora de ayudarlo en la necesidad que le está presentando. Como un punto de reflexión me gustaría decirles, es que mira bien a quién le das tu diezmo, a quién le das tu ofrenda, como le quieras mencionar, porque puedes estar desprotegiendo y desamparando al que verdaderamente lo necesita. Como ya para finalizar, como conclusión de todo ello, me gustaría mencionar de que el diezmo bíblico nunca tuvo fines materiales, es decir, para comprar silla, la renta o más cosas que hoy en día se exige dentro de las congregaciones, sino más que nada para sustentar a aquella población pobre que lo necesita, más que nada. Vemos que también, inclusive, el diezmo también se daba en la fiesta, como mencionaba, y que el diezmo religioso se toma más que nada el diezmo de una manera de enriquecer, como una forma piramidal. Y vemos que en Apocalipsis también se da esta abominación como la forma de Nicolaíta, en la que todas las personas que están abajo tienen que darle todo su dinero y todas sus riquezas al que está arriba. Esto es una forma, una abominación nicolaíta, que lo que más que nada lo que hace hoy en día, volviéndose imperios o fortalezas o riquezas a costa de los demás. Entonces, sin más, hermano, le estoy completamente agradecida por ese tiempo que me ha acompañado a poder exhortar la palabra y más que nada tocar ese tema que sé que es también muy, muy conflictivo y también muy confuso hoy en día, no solamente para las religiones, sino inclusive para las raíces hebreas. Entonces, sin más, hermano, si algo que quiera mencionar como conclusión, como un mensaje a todos aquellos que nos están viendo, inclusive también puede que se tope con este video aquellos pastores o líderes religiosos que también exhortan el diezmo de una manera completamente fuera de la voluntad del Padre. Amén, hermano. Claro que sí, mi hermanita. Palabras muy, muy cortas, pero yo creo que muy contundentes. Son las siguientes. Hoy no va con el diezmo, pero sí con las ofrendas. Hoy no pongas obstáculos a la obra, al mensaje del Eterno, más bien dado gratuitamente para que vengan más almas. No te crees recompensas físicas actuales de este mundo, y más bien hazlo todo con humildad para que tenga esa recompensa con el Todopoderoso, y no para conseguir esa recompensa, el reconocimiento, y no, sino hacerlo humildemente de todo corazón, porque se está tratando con alma, no con mercancía. Amén. Amén.
Y sabemos que, como dice Pablo, nuestro galardón está en los Shammai, en los cielos. Y sabemos que digamos, donde debemos poder amontonar riquezas y tesoros es en los cielos, donde no hay ladrón que las hurte, ni polilla que las dañe. Así que, Dimas, a todos les doy gracias por haberse dado ese tiempo de poder estar aquí, acompañarnos en ese episodio de este programa de HAT, que espero que haya sido edificación y bendición para su vida. Sin más, shalom. Shalom.